Ocupo un mes para prepararme. Y después, te aseguro que vamos a ir y vamos a reventar a esa bruja. Gustavo buscaba con desesperación en los cajones de su maestra algo escrito que dijera la forma de matar a una bruja. Pero era tal su nerviosismo que no podía encontrar nada, mientras por la casona se escuchaba la voz de aquella bruja gritando su nombre. «Gustavo, ven aquí, maldito. Te di mi confianza y así me pagas». Él estaba transpirando de una forma excesiva. Sabía que si lo encontraba, lo mataría sin piedad. No tardó mucho la bruja en encontrarlo, y con sus poderes, la bruja derribó la puerta y flotando enfrente de él, Gustavo tenía a la muerte enfrente. La bruja apuntó con su dedo hacia él y sin pensarlo, él saltó por la ventana, pero de nada sirvió. La bruja no iba a dejar de buscarlo. Gustavo cayó al suelo y antes de que se levantara, ella salió volando por la ventana. Él corrió al monte con desesperación, pero la bruja lo seguía sin cesar. El miedo a Gustavo le dio la fuerza para avanzar y seguir escapando. Pero el camino se le acabó y al llegar a la orilla de un barranco se detuvo. La bruja lo logró alcanzar diciéndole: «Hasta aquí llegó tu camino», y le lanzó una bola de fuego. Gustavo la detuvo con su brazo por las pocas cosas que le había enseñado ella. Pero fue inútil, porque él se cayó por el barranco y se hundió en el río. La bruja lo dio por muerto. Y así comienza esta historia, con una bruja y un aprendiz herido en el fondo del río. Pasó un día, y en la orilla de aquel río, a kilómetros de la casa de esa bruja, estaba Gustavo, muy mal herido, hasta que una persona lo encontró y lo llevó con el curandero del pueblo. Pasaron más días, y por fin el curandero pudo curar a Gustavo. Cuando despertó, lo primero que vio fue un perro negro mirándolo. Medio asustado porque no sabía dónde estaba, preguntó: «¿Hay alguien aquí?», mientras el perro ladraba. En segundos el curandero entró y le dijo: «Calma, muchacho, aún estás débil». Él se sentó en la cama y se dio cuenta con terror que había perdido medio brazo. Lanzó un grito de horror y se volvió a desmayar. Al mismo tiempo, en el pueblo de la bruja, ella recibía a su comadre, quien era la madre de Gustavo. Esta lo recibió y preguntando por él, ella le respondió: «No sé dónde está tu hijo. El muy maldito quiso abusar de mi hija. Cuando le quise reclamar, el desgraciado salió huyendo, quién sabe a dónde», mientras su hija, con cara de tristeza, estaba sentada cerca de ellas. «Mi Gustavo», dice la señora, «no es capaz de hacer algo así. Él es una persona demasiado noble, por eso lo dejé contigo, para que aprendiera de ti y ayudara a la gente». La bruja le contestó: «Pues ya ves, salió igual que su padre. Lo recuerdas, ¿verdad? Que te hizo un hijo y huyó. Él salió igualito a él, pero tú no lo ves por confiada. Así como él se aprovechó de ti, tu hijo se quiso aprovechar de mi hija. Lo bueno es que lo descubrí a tiempo. Él estaba encima de mi hija, y si no es porque tu hijo es bueno para huir, me lo hubiera fregado. Así que sal de mi casa si no quieres pagar por los pecados de tu hijo». Los días siguientes, la cosa se puso muy fea en el pueblo, ya que la bruja se llenó de odio por lo de su hija. Ella salía por las noches gritando por las calles, acompañada de 2 gatos negros, maldiciendo a un pueblo entero. La gente sufría de vómitos, dolor de estómago. Hacía días que el sol no salía para nada y la gente entró en desesperación noche tras noche. Nadie salía de sus casas, porque si dabas un paso fuera de ella, los 2 gatos negros se te aparecían y detrás de ella la bruja. Y lo que ocasionaba todo esto es que su hija
estaba embarazada de Gustavo y no le había bastado con arrojar a aquel joven por el barranco. La gente se unió como pudo, porque incluso los que decidieron irse del pueblo no podían. El pueblo tenía un solo camino de salida, y cuando trataban de huir, los gatos, fieles a la bruja, le avisaban y ella llegaba de inmediato. Y de esta manera no los dejaba huir. Era tanto el odio que la bruja se volvió loca. Por las noches visitaba las casas y en forma de lechuza asustaba a la gente. El pueblo estaba cansado y en un acto de desesperación pudieron una noche distraerla, a ella y a sus gatos, tan solo para que una persona saliera y fuera en busca de ayuda. Esta llegó a un poblado donde existía un brujo chamán muy poderoso. La persona que lo contactó le explicó lo que pasaba y con la promesa de darle muchas riquezas, el chamán le dijo: quiero el doble de lo que me estás ofreciendo. Yo solo no voy a poder acabar con ella. Sé de quién me hablas y es muy poderosa. Hace muchos años mi abuelo me contó que ella debe de tener más de 400 años y siempre ha vivido entre ustedes. Tiene un poderoso pacto con el diablo, tiene ojos por donde sea, la oscuridad la protege y tiene 2 demonios que ven por ella. Gracias a todas las almas que le ha dado al mismísimo diablo. Hay varias formas de matarla. La mejor es arrancándole la cabeza, y debe estar muy distraída para hacerlo. La otra y la mejor es quemándola, y también será difícil atraparla. Por eso necesito la ayuda de otro chamán, y en forma de nahual acabaremos con ella. Y aún así es arriesgar la vida para nosotros. El hombre le preguntó: eso no puede ser cierto, no puede ser que tenga 400 años. Nosotros la hemos visto envejecer con nosotros, aparte tiene una hija. ¿Cómo es posible que con 400 años tenga una? Eso es fácil saberlo, porque no es su hija. A ella se la debe de haber robado de otro pueblo. Además, ella puede verse de la edad que quiera. Se puede decir que es una ancestra bruja y se la sabe de todas. Así que ya sabes el precio. Tú sabes si nos pagan así. Además, ella ha matado a muchos de nuestra raza, porque nunca nos hemos sometido a sus órdenes. Y la verdad, quiero ser el primero en poner una mano en su cuello. Hay una leyenda que dice que alguien de nosotros, con un rasgo particular, acabará con ella. El chamán se quitó la camisa y le enseñó la espalda. ¿Ves esa cicatriz en forma de luna? Confío que es la marca que dice la leyenda, y si es así, seré reconocido como el que acabó con ella. El hombre del pueblo estaba todo confundido, escuchando todo lo que el chamán decía, y le dijo: ¿cómo es posible que existan estas cosas y nosotros no podíamos saber de ellas? El chamán le contestó: porque la gente común está tan metida en sus cosas que se olvidó de todo lo que es naturaleza, se olvidó que existen fuerzas muy grandes. Aparte, ustedes se sienten seguros con cada cosa que inventan. Están obsesionados con ustedes mismos, que olvidaron que existen cosas y estas quedaron en el olvido. Necesito un mes para prepararme y para convencer a mi maestro de ir a chingarnos a esa bruja. El hombre le dijo: ustedes son lo que hay, así que es un trato. Mientras tanto, Gustavo se recuperaba y le contó al curandero lo que había ocurrido. El curandero le dijo: tuviste suerte de que esa bruja no te matara. Lo mejor es que huyas de ella. Por lo que me contaste es muy fuerte. No hay nada que se le compare por estos rumbos. Tal vez en las partes más alejadas de aquí exista gente más cabrona que ella. Él le dijo: quiero que me ayude a reventar a esa bruja y le voy a explicar. Porque mi madre me dejó con ella
para que me enseñara cómo curar a la gente, pero ella tenía una hija y los dos nos enamoramos uno del otro. Al enterarse, ella de lo nuestro, a mí me quiso matar y su hija sé que está embarazada de mí. Por eso necesito que me ayude para ir por ella y sacarla de ahí. El curandero le dijo: lo único que puedo hacer por ti es llevarte con los brujos de arriba. Ellos son los más sabios de por aquí, pero hace mucho que nadie los ve, así que no te prometo nada. El anciano agarró su morral y a paso lento caminó rumbo a los cerros. Por la noche se detuvieron a dormir. El anciano le dijo: yo ya no estoy para estas cosas, pero te ayudo porque ves esta cicatriz. Me la hizo una bruja cuando era joven, solo por robarme una gallina de ella. El anciano le enseñó la cicatriz y era una mano pintada en el hombro que se la hizo al momento de alcanzarlo. Enfrente de la fogata, el anciano le contó que no todas las brujas son malas, pero por lo que me cuentas, ella tiene mucho tiempo de bruja y para crear fuego necesitas más de una vida. La muy cabrona debe tener un pacto muy poderoso. Gustavo le preguntó que si la gente donde lo llevaba podrían ayudarlo, y él le respondió: la verdad no lo sé, hijo. La noche la pasaron ahí y al día siguiente se marcharon rumbo en busca de la gente que pudiera ayudarlos. Casi al atardecer llegaron a un lugar, pero no había nadie. El anciano empezó a gritar en una lengua indígena y del monte salió un hombre como de unos 50 años, arropado con puras pieles, y detrás de él salió otro. Los dos parecían de la misma edad. Al llegar delante del anciano, los dos se arrodillaron, como venerándolo. Esto me desconcertó mucho. Los tres platicaron durante casi una hora. De inmediato cayó la noche y al final me dijeron que me acercara. El anciano me dijo que me ayudarían, pero necesitaba 40 días para ver si podían hacer algo por mí. El anciano me dijo: yo me voy de aquí mañana y allá te espero en el pueblo. Así pasaron los días, los dos hombres haciendo invocaciones, y por las noches me daban de beber bebidas hechas con hierbas, las cuales me hacían que me diera mucha fiebre y tenía muchas alucinaciones. Como a los 10 días, los dos hombres se fueron y regresaron con un coyote vivo, amarrado de las patas. Por días no sabía de mí, estaba totalmente drogado. Solo recuerdo a los dos hombres cantando en lenguaje indígena alrededor del coyote. Los días pasaron y un día, cuando me desperté, estaba desnudo y el coyote muerto a mi lado. Los dos hombres ya no estaban ahí. Entendí que esto había acabado y decidí regresar al pueblo con el anciano. Mientras tanto, en el pueblo de la bruja, todo había empeorado. Para esto, los dos chamanes nahuales estaban preparados para enfrentar a la bruja. El pueblo entero también lo estaba. Al parecer, la bruja se había salido de control, y en más de un mes, a 2 niños se había devorado. Esta había perdido toda la humanidad que existía en ella. En su casa, la amada de Gustavo la había enfrentado diciéndole que el amor que ella sentía por él era muy grande, que él jamás se aprovechó de ella. La bruja le contestó: tú eras mi rayo de sol. Desde que te vi en esa cuna, mi corazón seco de amor se llenó, y ese día prometí cuidarte y tener una vida normal. Y gritando, con una voz que hacía temblar aquella casa, le dijo: pero tenías que arruinarlo todo, y ese maldito vino a desbaratar todo esto. Lo maté aquella noche, y cuando tengas a ese hijo, te mataré a ti y me lo llevaré lejos a empezar lo que contigo comencé, y este pueblo arderá por completo. Los dos nahuales
que habían contratado en el pueblo mandaron el mensaje del día y la hora en que atacarían a la bruja. Sería por la noche, porque ellos son más poderosos, mientras todos los hombres del pueblo tratarían de hacerla salir de su casa, para ellos entrar en acción antes de que atacaran a la gente. Y así daba el comienzo de la guerra en contra de esa bruja. La noche siguiente, los dos hombres nahuales estaban entre el monte, cerca de ahí, esperando ver las antorchas de la gente ir en camino de la casa de la bruja. Los hombres del pueblo intentarían quemar su casa, y así los hombres salieron de sus casas. Pero los dos gatos de la bruja le dieron el aviso, y ésta los estaba esperando. En la oscuridad, los dos nahuales esperaban y se acercaban cada vez más. La gente del pueblo llegó a la casa de la bruja y antes de que éstos pudieran lanzar el fuego a su casa, la bruja salió y burlándose a carcajadas les dijo: ¿Ustedes creen que con esos palitos con fuego pueden acabar conmigo? En eso, uno del pueblo lanzó la primera antorcha y ésta, antes de llegar, se apagó. La bruja de nuevo se reía a carcajadas y alzando sus manos, con sus dos gatos a su lado, apagó todas las antorchas que traían los hombres del pueblo. La bruja dijo: ¿Y ahora? Siguen ustedes, malditos. Y de la nada fue embestida por uno de los nahuales ante la mirada de medio pueblo. Este la lanzó al suelo y apenas se levantó, el segundo nahual la embistió de nuevo. La bruja, toda aturdida, se incorporó rápido. Los nahuales la tenían rodeada. De pronto los gatos de la bruja atacaron a los nahuales en sus caras. Ya no eran gatos comunes, eran bestias deformes, y aunque no les hicieron daño, los distrajeron para que la bruja se alejara un poco de ellos. Y flotando en el aire, de nuevo empezó a reír y les dijo: así que ustedes, gente del pueblo, me trajeron a dos perros pulguientos para que me mataran. Se necesita más que eso para vencerme. Ahora, delante de sus ojos, los voy a despellejar. Los nahuales se deshicieron de los gatos y se abalanzaron, pero la bruja les lanzaba bolas de fuego. A uno de ellos le dio en el pecho, pero el nahual mayor pudo esquivar cada bola de fuego. Al estar muy cerca de ella, le pudo dar dos zarpazos que la lanzaron contra los árboles, pero parecía que a esta los golpes no le hacían daño. Entre bolas de fuego, hechizos malditos, la batalla continuaba. Los dos nahuales cada vez se veían más agitados, mientras la bruja decía: nunca me había divertido tanto en años. Y ahora basta de juegos, dijo la bruja. Se levantó por los aires, convirtiéndose en mitad humano y mitad lechuza, y de sus alas salía fuego mientras las agitaba con fuerza. Los dos nahuales atacaron al mismo tiempo. Uno la derribó y el otro la esperaba en el suelo. Al caer, uno de ellos le enterró sus garras, atravesándole el estómago. Parecía que la batalla había terminado, mientras el nahual, con el brazo que atravesaba su cuerpo, la levantaba. El otro se abalanzó para atacar, para arrancarle la cabeza, y antes de llegar, la bruja, con facilidad, detuvo la garra que iba a su cuello. Soltando una carcajada y mirando fijamente al nahual, con una sonrisa macabra le dijo: pendejo, ya les gané. Una explosión de fuego que dejó casi ciego a medio pueblo lanzó muy malheridos a los dos nahuales. Pero esta vez la bruja se veía muy cansada. Estaba tosiendo y tratando de agarrar aire. Ella dijo: ahora mis gatos comerán carne de nahual por semanas. Volteó
y miró a los del pueblo diciendo: la peor maldición de todas caerá sobre ustedes. Mientras todos corrían para todos lados, cuando volteó a su casa, ésta se llevó la sorpresa de su vida. Ahí estaba, parado Gustavo, mirándola en forma retadora. «¿Pero cómo es posible que estés vivo, maldito? Eres un hijo de la chingada». Él le dijo: «He venido por el amor de mi vida y a lo mejor me matas, pero mientras peleabas la puse a salvo y mi hijo nacerá lejos de tus garras». La bruja lanzó fuego a su casa. Gustavo se hizo a un lado y delante de la bruja, él se convirtió en un nahual mientras ella decía: «Así que tú también puedes convertirte en eso. No eres más que un perro mugroso. Aparte que te falta un brazo. Ahora sí, te voy a destrozar». Gustavo le dijo: «Alcánzame si puedes». Él corrió al monte y se repitió aquella cacería donde le habían destrozado el brazo. El plan de Gustavo era tirarla por el mismo barranco donde se habían visto por última vez. Pero esta vez ella estaba herida por la batalla con los dos nahuales. Entre el monte le gritaba a la bruja: «Detente, pelea conmigo». La bruja sabía que no podía alcanzarlo. De pronto Gustavo se dio cuenta que la bruja ya no lo seguía. Gustavo se detuvo y miraba para todos lados, pero aún así, con sus sentidos agudizados por ser nahual, no la veía y no la escuchaba por ningún lado. De la nada, una bola de fuego golpeó a Gustavo, pegó un brinco y saltó hasta las copas de los árboles, y mirando hacia abajo la miró. Ya no era la bruja que había conocido. Esta estaba toda deforme y vieja, y ella empezó a decirle: «Ven aquí, no lo hagas más difícil. Deja de sufrir, esto va a ser rápido. El que te escondas no cambiará la forma en que mueras». «¿O qué? ¿Te da miedo morir? ¿Le tienes miedo al abismo? ¿Le tienes miedo a dónde vas a ir? Te aseguro que te mandaré a un lugar donde sufrirás menos que aquí. Aquí para todos vas a ser un monstruo. Todos te van a ver con odio. Yo te daré ese descanso. Ahora sal y enfréntame. ¿Qué no viniste a eso, bestia?». Gustavo se lanzó y le cayó encima, dándole 2 zarpazos en el pecho. El segundo la atravesó, la levantó por los aires y le dijo: «Hasta aquí llegaste». La bruja de nuevo mostró su sonrisa macabra y dijo: «No, el que va a morir eres tú». La bruja levantó sus brazos, pero antes de que incendiara todo, un cuarto nahual apareció. La agarró de los brazos y la lanzó contra un árbol y le dio 3 golpes en su cuerpo. La levantó y le dijo a Gustavo: «¿Qué esperas? Arráncale la cabeza». Gustavo miró al otro nahual y vio la cicatriz en el hombro que tenía la forma de una mano. Él entendió rápido y de un zarpazo le arrancó la cabeza. El cuerpo de la bruja empezó a arder y de una explosión mandó a Gustavo al suelo, quedando desmayado. Cuando despertó, no había nadie ahí. Corrió al pueblo a dar la noticia de que la bruja había muerto y había regresado con el amor de su vida. A los días Gustavo volvió al pueblo con el anciano, pero no estaba en su casa. Preguntando dio con él y estaba en la casa de sus familiares. Cuando llegó le dijeron que estaba muy grave. Entró a verlo y le dijo: «Gracias, viejo. Sé que tú fuiste el que me ayudó a matar a esa bruja». El anciano apenas pudo hablar y le dijo: «A las brujas hay que detenerlas con 3 golpes, no con 2. Y qué gusto me da haberle robado esa gallina. Pinche bruja, al final me las pagó». Y con una sonrisa en la cara,
el anciano murió. Era una tarde muy nublada y un hombre caminaba por las calles solas. Las hojas volaban por el aire, que las arrastraba, y este mismo transportaba miedo en un pueblo de calles muy desoladas. Este se dirigía a la iglesia. Al llegar se detuvo y parado enfrente de ella, dudaba en entrar, pero lo que traía en su cabeza le dio el empujón para meterse. Se metió y se sentó hasta adelante, y viendo a Jesús en la cruz, se hincó y con voz alta le dijo: «Perdóname por lo que voy a hacer, pero si no quieres perdonarme, yo te entiendo». Se levantó y casi al salir, el cura de la iglesia lo detuvo y con una voz, con mucha serenidad le habló diciendo: «Hijo, escuché tus palabras. Si quieres, ven al confesionario y puedes quedar absuelto de todos tus pecados». El hombre le respondió: «No lo creo, padre. Yo no soy hijo de él». El cura le respondió: «Cada vida en la tierra es su obra y cada persona es su hijo, y no importa qué tan apartado estés de él. Ven, acércate y confiésate para que tu alma descanse y tal vez te quite un peso de encima. El odio es una carga muy pesada y la vida es muy corta para estar enojado y tener deseos malos todo el tiempo». Imaginen la situación. En una iglesia sola, el viento soplando afuera y sin ningún ruido en aquel lugar. El cura sabía que algo terrible iba a escuchar de las palabras de aquel hombre. El hombre accedió a confesarse, tal vez por remordimiento o tal vez para desahogarse solamente. El cura entró al confesionario, tomó su rosario y le dijo: «El Señor está en tu corazón y que te ayude a confesar tus pecados. Trata de hacer una buena confesión y recuerda que Cristo te perdona». Tal vez debe empezar diciéndole que las cosas cambian de un día para otro y la traición nos transforma en animales. El deseo de venganza se acumula en nuestro cuerpo y la bestia que hay dentro sale a ser de las suyas. Mientras aquel hombre hablaba, la luz de aquel lugar se acababa poco a poco. El cura empezó a sentir que aquel hombre algo terrible iba a decir, y tal vez se tratara de algún asesinato o alguna venganza. El hombre dijo: «Padre, le confieso que me fui del lado del mal. Le confieso que me gusta hacerlo, que fui y vine al infierno por culpa de mi esposa. Ella me engañó con mi mejor amigo cuando me fui a trabajar lejos de aquí para darle una mejor vida. Al enterarme, fui incapaz de afrontar las cosas y decidí que otros pagarían lo que mi esposa hizo hasta ahora. Así que me fui a los cerros buscando una manera de convertirme en bestia, padre. Y lo conseguí. Ahora lo soy. Pero pagué un precio muy caro. Porque a veces tengo miedo de morir. Pero la gente sabe que no le teme a la gente común. Le teme a los monstruos. Así que ahora estoy un poco arrepentido. Porque tuve que matar a algunas personas para convertirme en nahual. El cura, aunque estuviera del lado de Dios, temblaba de miedo. Él no sabía qué cosa había del otro lado del confesionario, si era una persona demente, pero tal vez sería algún loco que tan solo quería asesinar a alguien. Pero su miedo era que tal vez sí había una bestia nahual detrás de aquel confesionario. Así que le dijo: «Todavía estás a tiempo de salvarte. Arrepiéntete de lo que has hecho y reza para Dios». El hombre dijo: «Pero padre,
Se le hace justo que perdone. Se le hace justo que me quede sin hacer nada. ¿Cree que Dios es justo? ¿Usted cree que merezco esto? El cura solo le dijo: solo Dios sabe por qué hace las cosas, hijo. No, padre, Él no sabe. Solo las hace, no sé si por gusto o no sé si por diversión. Pero ahora aquí estoy lleno de dolor, y al ver cómo mi esposa está en los brazos con otro hombre, desde ahorita le digo, de esta noche no pasa ni ella, ni él, ni su hijo que tuvieron. Mi gente ya lo aprobó. Además, tarde o temprano, todos nos hacemos malos. Y hasta que perdemos todo lo que tenemos, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y yo lo hice. Ahora tengo lo que deseo, y no por las manos de Dios, porque Él me abandonó, sino por las manos del mal. Ellos me la tendieron, mientras Dios me las alejó. Sabe que solo tenía ganas de platicárselo a alguien, y usted se ofreció. Yo no quiero el perdón de nadie, solo quiero venganza. Y al salir de esta iglesia, usted no dirá nada, y solo será testigo de que el mal a veces gana. Pero ¿qué se siente, padre, el saber que está del lado equivocado? ¿Va a rezar o se va a bañar con agua bendita? ¿Qué se siente tener a su lado al mal en su esencia pura? Mire, padre, yo no soy una mala persona. Tan solo tuve mala suerte, y su Dios me puso aquí. Tal vez vuelva al rato, y le cuente cómo la justicia del mal me da la satisfacción de sentir que la gente recibe su merecido. El cura le dijo: mira, hijo, Dios no te preguntó si querías esta vida, porque no hay opción. La única opción es cómo la vives tú, y si tu vida es la venganza, yo no te voy a detener. Solo rezaré para que no cometas una barbaridad. Al terminar sus palabras el cura, el confesionario empezó a temblar de una manera muy brusca. El padre se llevó a su boca la cruz que traía en el pecho y rezaba con toda su fe. Todo quedó en calma en un momento, pero se escuchó un rugido fuera de la iglesia y a lo lejos un aullido. El hombre llegó afuera de la casa que alguna vez fue suya. Había luz adentro y la risa de un niño pequeño se escuchaba. Se acercó a la puerta y tocó 2 veces. Su exmujer abrió la puerta y le dijo: ¿qué haces aquí? Sabes que no eres bienvenido. Su actual marido de adentro grita: ¿quién es, mujer? A lo que ella contesta: nadie, ya se va. El hombre gritó: no, esta vez yo no me voy de aquí. El marido de aquella mujer salió y los dos quedaron parados en la puerta, y antes de que dijeran una sola palabra, los empujó a los dos, entró a la casa, se sentó y prendió un cigarrillo. El marido le dijo: ¿qué no te bastó la última golpiza que te puse? ¿Qué no ves que yo fui más hombre para tu mujer que tú? Que mis caricias la vuelven loca, mientras tú eras un donadie. Así es, dijo la mujer. Él me hace sentir así, mientras tú me dabas asco. Y sabes una cosa, ese niño es tuyo, pero yo no quería que viviera al lado de un bueno para nada. Y sí lo confieso, a él lo deseaba antes de que te fueras, dizque a ganar dinero. Aquel hombre solo escuchaba, sin sentir ningún sentimiento y sin hacer ningún gesto. El marido de su ex le dijo: ahora te voy a dar otros fregazos, para que no te queden ganas de poner un pie aquí. El hombre solo dijo: ya terminaron de hablar, par de mierdas. Con una voz que retumbó la casa, el hombre tiró el cigarrillo. La pareja sintió algo raro y diferente en él.
Hoy ustedes dos van a pagar todo el dolor que me hicieron sentir. Hoy los dos se van a arrepentir de haberse conocido y tal vez van a saber lo que es sentir miedo, porque el infierno hoy está aquí en su casa, la que una vez fue mía. Por alguna razón, aquella pareja dejó de insultarlo. La mujer abrazó a su hombre en una reacción a que sentía que algo iba a pasar. De la nada, empezó a relampaguear y tras cada relámpago un rayo en seco caía. Parecía que el diablo se regocijaba y que por ese momento le robaba el cielo a Dios. El hombre les dijo: ahora observen bien en lo que ustedes dos me convirtieron. Poco a poco, el cuerpo de aquel hombre se empezó a transformar. Él cambiaba de forma, los vellos salían por toda su piel. Su cara cada vez más se transformaba, mientras que de su boca salían unos colmillos enormes. De sus brazos, al terminar, estaban unas garras enormes. La pareja se quedó paralizada y se cumplió lo que aquel hombre les había dicho, de que esa noche conocerían el miedo. Por último, vieron cómo de aquellos ojos empezaron a brillar, tanto que parecía que salía fuego de ellos, y al final su cabeza casi tocaba el techo. No podían huir, porque detrás de aquel nahual estaba un niño llorando sin parar, y también, tal vez, porque sus piernas no les respondían. Muy lentamente se acercó a ellos y tomó del cuello al hombre, y con gran facilidad lo levantó, mientras la esposa gritaba que lo dejara. El nahual dijo con una voz que parecía que salía desde lo más profundo del infierno: ¿qué se siente tener miedo? ¿Qué se siente saber que vas a morir? Lo lanzó contra la pared con mucha brutalidad, mientras con una sonrisa macabra veía a la mujer. Se dirigió otra vez y lo levantó, y la mujer se lanzó queriendo ayudar a su esposo, pero éste de un zarpazo la derribó. Tomó de nuevo al que fuera su mejor amigo de las piernas y lo arrastró hacia la mujer y lo puso delante de ella, casi cara a cara, mientras le decía: míralo por última vez. Y con sus garras le fue arrancando lentamente la cabeza hasta desprenderla por completo. La mujer estaba totalmente en shock, mientras el nahual sostenía su cabeza, que la bañaba de sangre, y el nahual dijo: toma, aquí está tu hombre, pero ahora sigues tú. Pensaba matarte, pero solo te voy a quitar tu rostro angelical. Pero antes dime, ¿quién sufre ahora? ¿Por qué no te ríes de mí, como lo hiciste siempre? Y de 2 zarpazos le desfiguró la cara. El nahual le dijo: te aseguro que ahora nadie te va a querer, y te voy a dejar viva para que el resto de tu corta vida sientas miedo, mientras ella sostenía la cabeza del que fuera su hombre. ¿Y sabes qué voy a hacer? Me voy a llevar a tu hijo. Dices que es mío. Velo muy bien, porque se irá conmigo y le enseñaré el camino del mal. Y no habrá un día que no le platique de ti, para que cuando crezca, él venga y te mate, para que cada día que pase lo estés esperando y con sus propias manos él acabe contigo. El nahual se llevó al niño. Los relámpagos y los rayos cesaron. A los minutos, alguien tocaba la puerta de la iglesia. El cura salió pensando en lo peor, por la promesa que le había hecho aquel hombre de volver. Y al abrir la puerta, allí estaba parado aquel hombre y en sus brazos tenía aquel niño. El cura le dijo: ¿qué has hecho? Estás lleno de sangre
¿y a dónde llevas esa criatura? El hombre le dijo, lo llevo a un lugar donde le van a enseñar a defenderse y nadie va a poder hacerle daño, y crecerá lejos de la palabra de Dios, de gente como usted, que solo enseña a poner la otra mejilla. El cura le dijo, ese no es el camino, hijo, y sabes que un día vas a pagar por todo esto. Y él le dijo, tal vez sí, padre, pero viera qué felicidad se siente que la gente pague lo que debe. Si no hubiera hecho nada, tal vez su Dios lo hubiera hecho, pero no hay nada más cabrón que verlo uno con sus propios ojos. Dígale a su Dios, porque a usted sí lo escucha, que actúe más rápido. Si no, monstruos como yo tomaremos en nuestras manos la venganza. Un viernes por la noche, salí a trabajar. Era taxista en 1987 en la Ciudad de México. La noche no pintaba bien, ya que se veía venir una tormenta. Se dejó venir un torrencial aguacero con viento y relámpagos que azotaba la noche. Yo me estacioné, ya que no había nada de pasaje, y pensando tristemente que no ganaría nada esa noche. De pronto la lluvia cesó de un golpe, y así como llegó se fue. Alguien tocó la ventana de mi taxi 2 veces. Volteé y había 2 personas. Era una pareja. Abrí la ventana y el hombre con una voz imponente me dijo, ¿estás libre? Yo le dije que sí, y los 2 subieron. Se veían como de 40 años los 2. Traían gabardinas negras, pero no eran elegantes, y tenían un acento que se notaba que no eran de esta ciudad. La mujer no era hermosa, pero tenía belleza, con unos rasgos que atraían. Era alta, yo creo que hasta 1,75, y el hombre creo que medía 1,80. Parecía un guerrero azteca. Les pregunté que si a dónde los llevaba, y ahí empezó lo raro. El hombre habló, nos vas a llevar a 4 lugares diferentes. Aquí están las direcciones, te vamos a pagar muy bien, más de lo que vale tu auto, pero hay condiciones, y la primera es que nunca voltees para atrás por tu espejo. A partir de que lleguemos a nuestra primera parada, si volteas no te pagaremos, solo lo que cobras normalmente, y solo al final de llevarnos a las 4 direcciones, te pagaremos muchísimo más. Yo dije que estaba bien, ya no me parecía tan raro, ya que muchas personas satisfacen sus fantasías en taxis, y no era la primera vez que me pasaba, y hasta me emocioné un poco al saber que harían sus cochinadas en el asiento trasero. Solo les pregunté, ¿y cómo estaré seguro de que me paguen? Él me dio un rollo de billetes que sin contarlo sabía que era más de lo que ganaba en una semana. Y así que acepté. Nos marchamos. Y yo estaba emocionado por empezar a oír gemidos y cosas así, pero no pasó nada. Llegamos a la primera dirección. Era una casa lujosa. La mujer le dijo, regresa pronto. Y el hombre le dijo, si no regreso, nos vemos en el infierno. Eso me perturbó y me preguntaba a qué iba ese hombre a esa casa, y yo sin poder voltear pensé que me había metido en un problema. El hombre se bajó y fue directo a la casa. Los perros ladraban y yo con voz temblorosa traté de sacarle plática a la señora y le pregunté que si visitaban algún familiar. Sabía que era una pregunta estúpida, pero aún así la hice y ella contestó, no tengas miedo, a ti no te pasará nada, tú solo maneja. El hombre regresó, se subió al auto. Este se veía muy agitado y un olor extraño percibí dentro del taxi. Él dijo, vamos a la dirección siguiente, y yo sin voltear encendí el coche y nos fuimos. Al llegar a la segunda dirección, esta vez la mujer fue la que se bajó y de nuevo era una casa lujosa.
Por mi cabeza pasó la idea de que estaban robando esas casas. Los nervios me estaban matando y la curiosidad por lo que hacían los dos crecía cada vez más. El hombre dijo: ¿tienes hijos? Y yo le respondí que sí. Tengo 3. ¿Y qué es lo que más harías por ellos? Yo le respondí que hasta la vida diera por ellos. Él de nuevo preguntó: ¿y crees en el mal? Yo le respondí que sí. Y él me dijo: eso es muy bueno. De pronto en la casa se escucharon gritos y después quedó todo en silencio. La mujer volvió al taxi y el hombre dijo: vamos a la siguiente dirección. En la tercera dirección, de nuevo bajó el hombre y la mujer y yo nos quedamos arriba del carro. Fue en ese momento que decidí rajarme. Sabía que algo malo estaba pasando y no quería ser parte de eso. Así que me armé de valor y la verdad, le tenía más miedo al hombre que a la mujer. Le dije: ¿sabe qué, señora? No me pague nada, pero yo aquí los dejo. No sé qué está pasando, pero no quiero problemas, así que bájese del taxi, por favor. La mujer soltó una carcajada que me heló la sangre. Puso su mano en mi hombro y vi de reojo cómo la mano se transformaba. Hasta sentí como un peso enorme aplastaba el taxi y un aliento helado sentí en mi nuca. Su mano se convirtió en una garra y dijo con una voz como si viniera del mismo infierno: si nos dejas aquí, en un segundo acabo con tu vida. Casi me desmayo del susto. Su mano regresó a la normalidad y pensé en salir huyendo y dejar el taxi junto con ellos ahí. Y la mujer me dijo: no intentes nada estúpido, solo maneja y disculpa por asustarte. De pronto en la casa, donde se había bajado aquel hombre, se escuchó un disparo. En segundos llegó el hombre y subió al taxi. La mujer le preguntó que si estaba bien y él le respondió que solo fue un rasguño y le dijo: uno más y nos vamos. A estas alturas ya no sabía qué cosas siniestras hacía esa gente. Era el peor momento de mi vida y no dejaba de rezar y pedirle a Dios de que esto terminara. El hombre dijo: vamos a la última dirección. La mujer le susurraba cosas al hombre y él dijo: así que ya te mostró mi mujer lo que podemos hacer. Ya deja de temblar, no te haremos daño, pero si cometes un error, hasta aquí llegaste. Yo seguí temblando, temiendo lo peor hacia mí. En el trayecto hasta pensé que si veía una patrulla, me estamparía con ellos para que me ayudaran, pero como de costumbre, cuando los necesitas, nunca aparecen. Llegamos a la última dirección. Esta era la casa más grande que visitamos. La mujer bajó, dejándonos solo al hombre y yo. Me armé de valor y le pregunté que sí, qué estaba pasando. Él sacó un cigarro, lo encendió y fue ahí que me arrepentí de haber preguntado. Él dijo: mira, cabrón, esto que estamos haciendo es una venganza. Nosotros vivíamos muy felices, apartados de toda la civilización, en lo profundo de la sierra, no sé cómo, pero los rumores llegaron a 4 cazadores de que nosotros existíamos. Ellos fueron por nosotros porque estaban cansados de cazar siempre lo mismo. Se enteraron que existían los nahuales y que no era un mito y que no eran leyendas. Querían un trofeo que nadie más tuviera, y aún sabiendo que podrían ser solo un cuento, nos encontraron a mí, a mi esposa y a nuestro hijo de tan solo 10 años. Nosotros no estábamos preparados ese día, jamás le hicimos daño a nadie, mi esposa y yo. Ese día salimos a cazar animales y dejamos a nuestro hijo solo. Y sin piedad acabaron con su vida. El primero en llegar a donde vivíamos fui yo. Ellos estaban muy fuerte armados. Vi cómo a mi hijo lo aventaron arriba de la camioneta. Yo corrí, los perseguí por un sendero
Arriba de sus camionetas, ellos me empezaron a disparar y me dieron, cayendo yo por un barranco, donde mi esposa me encontró después. Al reponerme, bajamos al pueblo y preguntando, encontramos quiénes eran los que se habían hospedado en un pequeño hotel un día antes. La verdad, casi mato al dueño del hotel para saber de ellos. No me importaba nada. Y como dicen que con dinero baila el perro, utilicé parte de ese tesoro que tengo de monedas que me dio mi padre, que eran centenarios de oro conservados que pasaron de mi abuelo a mi padre. Así di con ellos y les estoy pagando con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente. Y hoy, delante de ellos, antes de matarlos, vieron con sus propios ojos ver morir a lo que más aman. Me quedé sin palabras y solo dije, pero ahora ustedes dos se van a condenar. Él dijo, en todas las épocas habrá dioses y monstruos. Hoy me tocó ser un monstruo. Jamás se me va a olvidar lo que decían cuando los perseguí en sus camionetas, gritando antes de que me derribaran. Los malditos dijeron, Dios me envió a partirles la madre, así que no hay ni bien ni mal. Y lo que hicimos hoy no está del todo bien, pero tampoco está mal. De nuevo se escucharon disparos dentro de la casa, en la que entró su mujer. Esta vez se tardó demasiado. El hombre me dijo, voy a ir, y tú no te mueves de aquí, si no vas a ser la quinta casa que visitemos. Se bajó y ahora sí, vi como corriendo, se convirtió en bestia y como si nada saltó la barda de aquella casa. No me quedaba más que esperar a que salieran los dos. Rezaba mucho para que ninguno de los dos saliera. La verdad, estaba en shock. No pasó mucho tiempo para que los dos salieran y la mujer traía envuelto en una sábana lo que parecía un pequeño cuerpo. Llegaron y se subieron. La mujer decía, perdón hijo por dejarte solo. Esos malditos perros ya pagaron. Yo sentía que esta pesadilla pronto iba a terminar. Me dijeron que los llevara a las orillas de la ciudad, así que manejé casi 2 horas. Y llegando ahí, ellos dos se bajaron, junto con lo que yo creía que eran los restos de su hijo. Pero para mi sorpresa, al que llevaban envuelto estaba vivo. Y les dije, me da gusto por los dos por haber recuperado a su hijo. Y el hombre me respondió, no, es un hijo de ellos. ¿Recuerdas lo que te dije? Ojo por ojo y diente por diente. Lanzaron un morral en el asiento trasero y el hombre me dijo, recuerda muy bien esto, el infierno se está llenando rápidamente y pronto nadie cabrá. Por eso cada vez se observan más demonios y cosas raras en la tierra, porque hay más gente mala que buena. Y cuenta esto, lo que sucedió aquí. Y si quieren buscarnos, que vayan, y seremos lo que más teman si quieren ir por nosotros. Así se marcharon, y yo no vi el morral en ese momento. Salí a toda velocidad de ahí y llegué a mi casa. Agarré el morral que dejaron, lo abrí y en él había más de 300 monedas de oro. Jamás volví a trabajar de taxista. Jamás los volví a ver. Y desde ese día supe que el mal se crea siempre y nosotros mismos nos convertimos en demonios cuando se ocupa. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Les mando un abrazo a todos aquellos que hayan escuchado estas historias y a la gran comunidad que tengo. Y así que, muchas gracias y hasta la próxima.